Messi pierde la cabeza. Milner revela cómo fue humillado por este crack en la semifinal. Lionel Messi es un tipo introvertido fuera de la cancha, pues pocas veces lo escuchamos dar alguna declaración fuera de contexto o con escándalos de cualquier índole. Sin embargo, dentro del campo es otra persona, y además de ser uno de los mejores con la pelota, su carácter también sufre una transformación tanto que humilla a sus contrincantes, y uno de ellos esta vez fue James Milner, que reveló lo que sufrió con el argentino en la semifinal de la Champions League. ¿Quieres saber qué pasó? Aquí te lo vamos a platicar, pero antes suscríbete a La Gambeta, dale like a este video y compártelo para que más gente conozca esta historia. Siguen existiendo ecos de la remontada de Liverpool al Barcelona en las semifinales de la Champions League, y ahora fue el mediocampista del cuadro inglés James Milner quien contó un enfrentamiento que tuvo con la estrella del Barcelona, Lionel Messi, y los insultos que recibió por parte de él. En entrevista con el Daily Mail, Milner contó lo difícil que fue el partido de ida de las semifinales en el Camp Nou y que antes que terminara la primera parte, comenzó el duelo personal con el capitán del Barcelona, el cual llegó por detrás a arrollarlo, levantó la mano pidiéndole al árbitro que le sacara una tarjeta, y después de esta entrada, el inglés le preguntó a Messi si se encontraba bien, a lo que el argentino, ya furioso, decidió ignorar. Sin embargo, ya camino a los vestidores para el descanso, Milner contó que Messi le comenzó a gritar varias veces: ¡Burro, burro! Me empezó a decir muchas cosas en español mientras íbamos al túnel del vestuario. Me iba llamando burro, que es un animal, pero que también se utiliza en español para referirse a alguien que va dando muchas patadas por ahí. No creo que supiera que entiendo algo de español. Parece que no estaba muy contento. Fueron algunas de las declaraciones del futbolista del Liverpool. El intercambio de palabras no terminó ahí, pues el jugador de los Reds también dijo que Messi le gritó: "Esa falta es por la tontería que te hice", haciendo alusión a un túnel que el argentino le hizo a Milner en el 2015 cuando el inglés era jugador del Manchester City. A pesar de eso, el hoy futbolista de los Reds le quiso encontrar el lado divertido a la situación. No debes tener miedo de hacer el ridículo ante él. Yo lo he vivido, ya me ha humillado, y el video se ha visto 1.000.000 de veces, pero no fui el primero y no seré el último. Ante jugadores así, debes hacerles saber que estás aquí, y no dejar que hagan todo a su manera. Tienes que intentar interrumpirlos, sin lesionarlos, por supuesto, es parte del juego. Déjate boludeces, nene, si a mí no me para nadie. ¡Ah, no! Pues entonces sígale dando con todo. Ya en la parte final de la entrevista, Milner confesó que no tiene problemas personales con el astro argentino y que por el contrario tiene mucha admiración por él y que se ha ganado el derecho a declarar lo que él quiera, pues es un jugador increíble y de los más difíciles de marcar. No cabe duda que los futbolistas se convierten en otros dentro del campo y que no solo las habilidades pueden marcar diferencias, sino también su comportamiento personal y de cómo no caer en provocaciones del rival, tal como no lo hizo Milner ante Messi, que si bien le ganó la partida al inglés en el duelo de ida, para el partido de vuelta ya todos conocemos lo que sucedió y Milner podrá decir que fue protagonista de esa remontada histórica de Liverpool al Barcelona. Yo soy Paco Meraz y nos vemos hasta la próxima. ¿Y tú? ¿Crees que Milner hizo lo correcto al no contestar las agresiones verbales de Messi?